Bueno, profesores, compañeros, sean muy bienvenidos a nuestro seminario, que es sobre tabaquismo, diabetes y bifosfonato en pacientes candidatos a implante. Nuestro grupo está compuesto por Pamela Acevedo Sepúlveda, que le va a hablar sobre diabetes, Ignacio Vázquez Palacio, que le va a comentar sobre bifosfonatos, y Sebastián Bravo, que yo le voy a hablar sobre tabaquismo. Bueno, el fin último de la terapia de implantes, principalmente la parte quirúrgica, es lograr adecuadamente la integración, esta unión íntima entre el tejido óseo y la superficie del implante, que sea predecible en el tiempo. Lo que nosotros hacemos cuando tallamos un lecho quirúrgico para la instalación del implante es generar una herida, ¿ya? La cual va a estar invadida de células, biomoléculas, ciertos iones, que posteriormente también van a estar llenas de vasos sanguíneos que van a promover la formación de una matriz ósea que finalmente se va a mineralizar y va a formar un tejido óseo. Esto tan resumido, todo este proceso tan resumido que hablamos aquí, puede verse afectado o no por diferentes condiciones, las cuales vamos a analizar en este seminario, ya sea a nivel celular o ya sea a nivel clínico, ¿no? Eso es lo que queremos estudiar en el seminario. El tabaquismo, año a año mata más de 8 millones de personas en el mundo. En un reporte que se publicó el año pasado de la Organización Mundial de la Salud, este reporte decía que para el 2015 el 24,9% de la población mundial era consumidora de tabaco. Eso sería 1.352 millones de personas, de las cuales 40,3% son hombres y 9,5% son mujeres, habiendo una gran diferencia entre hombres y mujeres en el mundo. Este mismo reporte decía que en 2018 en Chile el 45% era fumador, siendo número 1 en Latinoamérica y sexto a nivel mundial. 48,2% eran hombres y el 38,1% mujeres. Mucho menor la diferencia entre hombres y mujeres. Con esto podemos entender que casi la mitad de las personas que van a entrar en nuestra consulta van a ser fumadores. Entonces es interesante tener en cuenta eso. El humo del cigarrillo contiene más de 7.000 sustancias tóxicas que son capaces de producir un montón de enfermedades. Ahí están descritas, bueno, muerte prematura, cáncer oral, distintos tipos de cáncer, aneurisma aórtico, producción de la masa ósea, enfermedad coronaria y enfermedades crónico-afectivas, entre otras. Y la nicotina alcanza concentración en el plasma y en la saliva no menores. Y esta nicotina va a ocasionar diferentes alteraciones, ya sea a nivel sistémico como a nivel local. A nivel sistémico, principalmente vasoconstricción y venoconstricción sistémica, lo que ocasiona una disminución en la perfusión sanguínea hacia los tejidos. Y esto como consecuencia trae isquemia y una hipoxia finalmente. Sabemos que para que exista el proceso de regeneración ósea es fundamental un adecuado flujo sanguíneo, ¿ya? Por lo cual se va a ver afectado por la nicotina. Y a nivel local del tejido óseo va a inhibir la expresión de factores de crecimiento, principalmente de estos 4 que queremos analizar a grandes rasgos. En esta tabla, que la tienen ustedes en el documento del seminario, aparecen las funciones de estos factores de crecimiento. ¿Ya? Pero en honor al tiempo vamos a hablar que la proteína morfogenética ósea, el factor transformante de crecimiento y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas tienen un rol principalmente en la estimulación de la actividad osteoblástica a través de diferentes mecanismos. ¿Ya? El factor de transformación de crecimiento, del crecimiento también juega un rol en frenar la actividad de los osteoclastos a través de diferentes factores, de diferentes mecanismos. ¿Ya? Y el factor de crecimiento vascular endotelial, principalmente su función es angiogénesis. ¿Ya? No vamos a leer cada uno en honor al tiempo. Pero para resumir, ¿qué es lo que pasaría? Tenemos nuestras células, ¿ya? del tejido óseo que van a verse afectadas por estos factores de crecimiento. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Como decíamos, la proteína morfogenética ósea va a afectar a las células célula madre mesenquimática para que se estimulen osteoblastos. ¿Ah? También el factor de transformante de crecimiento también va a hacer la misma función y va a inhibir, va a frenar la actividad osteoblástica. Lo mismo con el factor derivado plaquetario, ¿cierto? Este también va a estimular la actividad osteoblástica. Y el factor de crecimiento endotelar va a estar ahí provocando la angiogénesis, fundamental.
sobre todo porque tiene un rol muy importante en reparación ósea a nivel de fracturas, y en lo que nosotros hacemos en implante es algo muy parecido, ¿cierto? Generar una herida ósea, este va a tener un rol fundamental. Y en resumen, la nicotina inhibe la expresión de estos factores de crecimiento, lo cual se va a ver en una reducción en la actividad osteoblástica y en la angiogénesis, y va a favorecer indirectamente la reabsorción ósea, favoreciendo el trabajo de los osteoclastos. Eso para entender cómo afecta la nicotina a nivel celular. Ahora, ¿esto traerá repercusiones clínicas? ¿Será relevante en la clínica misma? Vamos a analizarlo. Vamos a analizar una serie de estudios para ver qué tipo de consecuencias puede traer, ya sea en la tasa de falla de implante. Este es un estudio hecho por el equipo de la Universidad de Gotemburgo, ¿ya? Por Karnovich y su equipo, ¿cierto? Ellos hicieron una revisión sistemática y encontraron que la tasa de falla de implante en pacientes fumadores era de 2.23. ¿Qué significa esto? En riesgo relativo los pacientes fumadores tenían 2.23 veces más riesgo de perder un implante que un paciente no fumador. En relación a la infección postoperatoria, el riesgo relativo era de 2.01, o sea, los pacientes fumadores tenían un riesgo dos veces más de producirse una infección posterior a la instalación del implante que los no fumadores. Y la pérdida ósea marginal también se demostró que de manera significativa los pacientes fumadores perdían más hueso que los no fumadores. Si bien en este estudio todo era significativo en las tres variables, en la pérdida ósea marginal era significativo, pero la heterogeneidad del metaanálisis fue muy alta. Por lo tanto, hay que tomar un poco con cautela los resultados de este análisis, ¿ah? Pero vamos a compararlo con otros estudios que analizamos también. Esta es una revisión sistemática de un equipo de la Universidad, un equipo de Arabia Saudita, que arrojó la tasa de falla de implante, de ocuparon otro tipo de medida, ¿ya? De 2.92. Esto significa que los pacientes fumadores tienen una probabilidad, en este caso probabilidad, de perder implante casi 3 veces más que un paciente fumador. Y la pérdida ósea marginal también fue significativa para los pacientes fumadores. Perdían más hueso que los no fumadores, ¿ya? Si bien la pérdida de hueso era muy pequeña, era significativa. O sea, los pacientes fumadores perdían más hueso que los no fumadores, pero al ser tan pequeña no era tan relevante. Aquí en esta otra revisión sistemática hecha por unos brasileños, ellos encontraron que la tasa de falla de implante era de 1.96, ¿ya? En favor de los no fumadores. O sea, si es en favor de los no fumadores, el riesgo, la probabilidad de pérdida de implante es casi 2 veces más en pacientes fumadores. Y la pérdida ósea marginal también era significativa para los pacientes fumadores. Y el último estudio que analizamos también no solamente analizaba fumadores, sino también radioterapia, diabetes y osteoporosis. Y para lo único que fue estadísticamente significativo en fumadores fue la radioterapia y el hábito de fumar. ¿Ya? La tasa de falla de implante tenía un riesgo relativo de 1.92%. Con esto y con la evidencia que hay que de un buen nivel, podemos decir que efectivamente pacientes fumadores pierden más implantes que los pacientes no fumadores. En resumidas cuentas, es como 2 veces más. Por lo tanto, si la tasa de fracaso de implante es de un 97%, vamos a tener que en pacientes de fumadores puede llegar a 94%. Es significativo, pero no sé qué tan relevante sea. Ahora, este estudio es interesante porque analiza la tasa de falla de implante, pero en relación a la cantidad de cigarrillos fumados, ¿no? El nivel de intensidad. Y una de las conclusiones es que se encontró un riesgo relativo de 1.69% a favor de los que fumaron menos de 10 cigarrillos respecto a los que fumaron más de 10 cigarrillos. Es decir, los pacientes que fumaban más de 10 cigarrillos tenían mayor probabilidad de perder implantes que los que fumaban menos de 10 cigarrillos, ¿no? Aquí está el resumen de ese estudio
interesante. Vamos a analizar solo 2 puntos. Ustedes lo pueden ver ahí cuando tengan el PowerPoint, cuando analicen el PowerPoint. Dividieron este estudio, hicieron 4 subgrupos, que era un metaanálisis de muchos estudios, lo ordenaron, y en los que llama la atención fue este que presentamos, que es compararon menos de 10 cigarrillos fumados con más de 10 cigarrillos fumados, y encontraron que sí era significativa la diferencia. Perdían más implantes los que más fumaban. Este me llama, por ejemplo, que compararon menos de 20 cigarrillos con más de 20 cigarrillos. Encontraron que no había diferencia significativa. Pero este es interesante porque entre 10 y 20 cigarrillos fumados y en el grupo de los que fuman más de 20 cigarrillos, sí era significativa la pérdida en favor de los que menos fumaban. Por lo tanto, había más riesgo de perder implantes en los que fuman más de 20 cigarrillos. ¿Ya? Eso es interesante. Igual hay que analizar acá también otras variables como la heterogenicidad, que es demasiado alta para este subgrupo, lo cual hace que haya que mirar con cautela estas conclusiones. ¿No? Es interesante que analicen este cuadrito, si tienen tiempo. En relación a seno maxilar injertado en fumadores versus no fumadores, y hay implantes colocados. Este estudio nos habla, este metaanálisis, la tasa de falla de implantes para el metaanálisis completo ya de esta revisión sistemática era de 1.87%. O sea, los pacientes fumadores vienen a perder más implantes, casi 1.82 veces, 87 veces más que los no fumadores. Pero cuando se hizo el metaanálisis por subgrupo y se estudió solo los estudios prospectivos, ¿cuál es el objetivo de esto? Cuando solamente se hace el metaanálisis de estudios de un solo tipo, tienen un mejor nivel de evidencia, porque baja la heterogeneidad. O sea, están mezclando estudios de un mismo tipo, como mezclar peras con peras. Y eso arrojó que el riesgo relativo no era significativo para este estudio. Vamos a comparar esto porque aquí nos da resultados un poco no muy claros, pero analizamos otro estudio, que ya lo vimos también del equipo de Irán, el estudio anterior, que decía que había mayor riesgo en la falla de implantes en sitios sinusales injertados en fumadores pesados, o sea, fumadores que fumaban más de 15 cigarrillos diarios. Por lo tanto, sí hay mayor tasa de falla de implantes en pacientes fumadores en zonas de seno maxilar injertado. Cuando vemos los tratamientos de superficie entre fumadores y no fumadores, podemos ver el estudio del grupo de Gotemburgo que analizamos al comienzo. Este decía que el fumar afectaba todas las modificaciones de superficie que fueron revisadas en ese estudio. O sea, afecta a todos los implantes. Y cuando se comparaban los implantes rugosos con implantes torneados, había mayor riesgo en superficies rugosas. Eso es interesante. Pero aquí decía que fumar no estaba significativamente asociado con la falla de implante entre implantes de superficie moderadamente ásperos, a diferencia de implantes de superficie mínimamente ásperos, las cuales se asociaron con el fracaso de implante. Y esto es similar a lo encontrado por Messeri, que ya leímos estudio, que encontraba un aumento en el riesgo relativo de la falla de implante en superficie microrugosa en relación a la superficie. O sea, estos dos estudios encontraron mayor probabilidad de pérdida de implante en superficie de implante menos rugosas que más rugosas. En relación a carga inmediata, no encontramos muchos estudios realmente poco estudiados entre fumadores y no fumadores, pero sí que hay un estudio del doctor Giorgio Romano, o un estudio prospectivo, ya que tuvo por objeto determinar el éxito a largo plazo en implantes de tipo cambio de plataforma cargado inmediatamente en fumadores y no fumadores en maxilares superior e inferior. ¿Ya? Y el resultado de este estudio fue lo siguiente: un 97% de éxito para fumadores y un 99% para no fumadores. No existió diferencia estadísticamente significativa. Esto se puede analizar y pensar porque la muestra no era tan grande. La cantidad de implantes creo era como 150 aproximadamente. Entonces, al no ser tan grande la muestra, puede que por ese motivo no haya sido significativo. Bueno, finalmente, no encontramos protocolos específicos para procedimientos sobre implantes en pacientes fumadores. ¿Por qué? Es probable porque las consideraciones clínicas que tenemos que tener en pacientes fumadores son las mismas que en pacientes no fumadores.
Todo paciente que sea candidato a implante, independiente si es fumador o no, debe pasar por un enfoque multidisciplinario, por terapia periodontal, obviamente por defocación, ¿cierto? Eliminación de todo foco infeccioso a nivel ontogénico, inactivación de caries, antes de entrar a pabellón. Respecto a terapia, antibioterapia y profilaxis, eso lo vamos a hablar, lo hablar mi compañera en la parte de diabetes, porque ahí encontramos unos tips interesantes de analizar de cómo puede disminuir un poco la tasa de falla de implantes y la tasa de infecciones posoperatorias, dependiendo de los diferentes protocolos que existen en profilaxis. Pero eso lo va a hablar mi compañera porque es tanto como para tabaquismo como para diabetes. Bueno, eso sería la presentación. Eso. La diabetes es una enfermedad metabólica de naturaleza crónica, no transmisible y de etiología multifactorial producida por los defectos de la secreción y acción de la insulina. Esta definición la comparten la Asociación Americana de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, quienes le han dado una gran importancia a esta enfermedad por el nivel de prevalencia que tiene. En el año 2013, había 380 millones de habitantes que padecían esta enfermedad y hicieron una estimación hacia el año 2035 en que van a ser 592 millones de habitantes quien la padecen. Un escenario común lo tiene Chile, en donde la Encuesta Nacional de Salud en el año 2016 y 2017 alcanzó un casi 12,3% de habitantes mayores de 15 años que padecían la enfermedad. De acuerdo a la clasificación americana de diabetes, clasifican a la diabetes en 4 tipos. La diabetes tipo 1, la tipo 2, que es la más común, la tipo 3, o diabetes gestacional, y la tipo 4, que es aquella que está asociada a algunos síndromes. Entre el 90 y 95% de las diabetes corresponde a la diabetes tipo 2, que es la modalidad clínica que no presenta sintomatología, lo que hace difícil un poco su diagnóstico y se observa preferentemente en personas mayores de 40 años. ¿Cómo interpretar un buen examen sanguíneo de diabetes, sobre todo para nosotros los odontólogos, para poder realizar un examen a cabalidad de nuestra patología oral, en conjunto si el paciente presenta o no esta patología? En primera instancia está la prueba de glucosa, que mide la cantidad de glucosa en la sangre. Está la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es donde el paciente ingiere generalmente entre 70 y 75 ml de glucosa y se mide la poscarga de insulina a la hora y a las 3 horas. Esta prueba generalmente determina el estado de intolerancia a la glucosa, que no es una enfermedad propiamente tal, ni corresponde a un diagnóstico de diabetes, sino que, como su nombre lo indica, es un estado de la tolerancia, lo que sí los pacientes que lo presentan generan un riesgo de adquirir la enfermedad. Y la tercera prueba es la prueba de hemoglobina glicosilada, que es una prueba muy importante, ya que no solo ayuda al diagnóstico de la enfermedad, sino que también ayuda para ver el mantenimiento y el comportamiento de la enfermedad a través del tiempo, ya que presenta un promedio de 3 meses de niveles de glucosa en la sangre. Esto tiene que ver un poco porque el eritrocito es su vida promedio que se mantiene en el torrente sanguíneo. Por lo tanto, más que ayudar al diagnóstico de la enfermedad, nos aporta información en base al mantenimiento del nivel de hiperglucemia en la sangre. ¿Cuáles son las complicaciones orales en los pacientes diabéticos? Las infografías generalmente muestran las complicaciones generales de los pacientes y lamentablemente de las complicaciones orales no van asociadas a estas consecuencias, a estas complicaciones generales. Sin embargo, para nosotros adquieren una vital importancia, ya que presentan disfunciones en las glándulas salivales, tienen infecciones orales que pueden o no ser recurrentes, presentan estomatitis y queilitis angular, e incluso se ha demostrado que hay disfunciones de la articulación en algunos pacientes.
De estas complicaciones orales, la más importante es la periodontitis, porque sí está asociada a la enfermedad y un poco tiene que ver con el grado de agresividad de esta patología en los pacientes diabéticos, y las periodontitis un poco más avanzadas y más agresivas se traducen con la pérdida de las piezas dentarias. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos reúne en este seminario? ¿Es la diabetes una contraindicación de los implantes dentales? Entonces ahí nos hace la pregunta que si bien es cierto los pacientes diabéticos son candidatos para la colocación de implantes dentales, sin embargo su control hipoglicémico ha sido considerado durante mucho tiempo una contraindicación para los implantes. Pero actualmente la literatura demuestra que el control glicémico estricto sigue siendo el objetivo fundamental para minimizar esas contraindicaciones relacionadas con los pacientes, especialmente con la diabetes tipo 2. Y han demostrado que los efectos secundarios y sus complicaciones que resultan de esta diabetes son porque uno tiene que relacionar si que está bajo cierta terapia, qué tipo de terapia tiene, si el grado de control glucémico y la duración de su diabetes también influyen o no en el pronóstico de la instalación de los implantes que nosotros podamos decidir realizar. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta en implantología? Hay revisiones sistemáticas que realmente dan un análisis muy detallado de todas las variables que pueden influir en los pacientes, pero en resumen indican que la tasa de supervivencia es casi de un 95% en pacientes diabéticos, pero controlados. La contraindicación absoluta es aquellos pacientes que no tienen un control de su diabetes y por lo tanto los índices de hiperglucemia son elevadísimos y que sí está demostrado que alteran la fase de la osseointegración de los diabéticos. Por lo tanto, todos los estudios en donde se ve la tasa de supervivencia a este nivel de 95% tiene que ver con que los pacientes están controlados y versus a la tasa de un 97% que son en los pacientes sanos. Estas tasas se repiten prácticamente a los 3 meses y al año, que es el periodo en que principalmente antes de los 3 meses que se tiene que tener un buen cuidado de los niveles de glucosa en la sangre, ya que es el proceso donde ocurren todas las interacciones a nivel molecular y por lo mismo también los estudios indican que no se debe hacer cargas inmediatas en los pacientes diabéticos. Al año mantienen esta misma tasa y al 1 o 5 años ya empieza a variar un poquito la tasa y más, sobre todo a más plazo como son los 5 años, porque el paciente generalmente manifiesta periodos en que no tiene un control tan estricto de su diabetes y generalmente a veces también se relaja con los controles orales que tiene que hacer con su odontólogo, ya que muchas veces tienen un mal manejo de la higiene. Por lo tanto, también el papel que tenemos que ejercer nosotros es en base a la educación, ya que si ellos mantienen una mala higiene asociado con un mal control de la hiperglucemia en su sangre, digamos, de una forma de decirlo así, en el fondo esa asociación va a hacer que nosotros podamos ver que el implante que está siendo controlado tenga manifestaciones de alguna falla, como por ejemplo se han descrito que es la reabsorción de la cresta ósea a nivel mesial y distal de los implantes. ¿Cómo podemos explicar un poco estas alteraciones a nivel molecular? La cascada de eventos que ocurren cuando nosotros instalamos el implante son los primeros indicios de osseointegración que comienza con la migración de los componentes celulares y extracelulares, como son las plaquetas, los glóbulos rojos y los mediadores inflamatorios como pueden ser los polimorfos, los monocitos y los granulocitos, quienes migran desde las vénulas o de algunos capilares y se mueven hacia el tejido que rodea la superficie del implante. En la interfaz del implante
es activada por varios mediadores y da como resultado la liberación de citoquinas y de factores de crecimiento y de diferenciación, principalmente de los osteoblastos o de alguna otra célula mesenquimática. Y estos mediadores pueden ser la interleuquina 8, está la interleuquina 6, está la osteoprotegerina, que se describe muchas veces como OPG, la osteopontina como OPN, cialoproteínas y RAN-L, que es el receptor de un factor ligando que va directamente relacionado con la reabsorción ósea. Esta fotografía nos da una visión molecular cinética de lo que está ocurriendo a nivel molecular. Si ustedes se fijan, aquí la primera foto está a los 3 días, 7 días, 3 días, 7 días, 14 y 21 días, y muestra la relación que existe cuando se desencadena todos estos factores a nivel molecular que van interactuando entre sí. Y de cierta forma describe lo que nosotros podemos un poco esperar a nivel clínico. Esta foto yo la elegí porque representa un poco el orgullo de nosotros los chilenos, ya que esto es un estudio que tienen en la Universidad de Sao Paulo, una universidad que tiene que ver con la nanotecnología en biomateriales, y el orgullo es que participa un colega de nosotros de la Universidad de Chile, en que tienen planificado una serie de estudios, no solo a nivel molecular, sino que también de comportamientos clínicos. Resumiendo, a nivel molecular, las diabetes, las citoquinas proinflamatorias y mediadores como puede ser el TNF-alfa, la interleuquina 6, la interleuquina 8 como nombramos, aumentan localmente y pueden reducir el acoplamiento que tienen o la interacción entre los osteoblastos y osteoclastos, que son dos tipos de celulares que son absolutamente necesarios para la osseointegración del implante. Los estados hiperglicémicos afectan la proporción de RAN-L, que es este receptor que está ligado con la reabsorción ósea, y de la proteína OPG, que son los reguladores maestros en esta función osteoclástica. Esta relación se ve interrumpida y favorece, si esta relación se ve interrumpida, favorece el aumento de la reabsorción ósea. A pesar de todos los resultados que son alentadores para la osseointegración y supervivencia del implante a corto plazo, la pérdida ósea marginal y el éxito del implante a un largo plazo puede verse afectado por un mal control de la diabetes, es decir, de sus niveles hiperglicémicos sanguíneos, y por lo tanto se destaca la necesidad de seguir de cerca a todos estos pacientes para el mantenimiento y las posibles complicaciones que puedan tener a largo plazo. En cuanto a las consideraciones farmacológicas del tratamiento de la diabetes, nosotros nos vamos a encontrar que el paciente muchas veces se trata con hipoglicemiantes orales, como pueden ser la metformina, las aminoguanidinas, las sulfonilureas, o a través de inyecciones de insulina a nivel que se administra en forma personal, y que tienen también cierta acción sobre el metabolismo óseo que es mucho menor que los niveles hiperglicémicos, pero también que tenemos que tenerlo en cuenta porque también van a actuar sobre la diferenciación de osteoblastos y osteoclastos a través de toda esta interacción que tienen con la insulina. En relación a la profilaxis antibiótica en diabetes y también tabaquismo, que fue el tema que se inició este seminario, en una revisión bibliográfica bien extensa que hacen muchos autores, ellos sí determinan que hay diferencias significativas entre la premedicación antibiótica, porque han demostrado que disminuye la tasa de fracasos de implante casi en un 1,8% en comparación con un 5,6% en pacientes en donde no se les administró los antibióticos. Por lo tanto, ellos argumentan que la administración de antibióticos preoperatorios como profilaxis, sí hay diferencias estadísticamente significativas en relación a quienes no la reciben. Lo que sí
todas las revisiones y todos los autores y los investigadores concuerdan en que la administración de antibióticos posoperatorios no se justifica porque no demuestra que haya diferencias significativas en las tasas de infección de implantes posoperatorias o de la falla del implante propiamente tal. Por lo tanto, en base a esta revisión, nosotros nos atrevemos a dar las recomendaciones de que, de acuerdo a la evidencia que muestra la literatura, 2 o 3 gramos de amoxicilina una hora antes de la intervención sí corresponde a una indicación de profilaxis antibiótica en pacientes con diabetes y que consumen tabaco. En pacientes alérgicos se pueden usar la acitromicina o la clindamicina, y sí concordamos también que falta una evidencia clara para determinar un protocolo exacto de la dosis de antibióticos, y por lo tanto queda a criterio del clínico en qué minuto lo da y cuándo lo tiene que realizar. En cuanto al protocolo quirúrgico, la atención de pacientes diabéticos no discrepa mucho del protocolo quirúrgico en cuanto a pacientes sanos, ya que también tiene que ver con que las condiciones orales se encuentren en óptimas condiciones para ser sometido a la cirugía de implantes a través de la odontología convencional, en donde el paciente ya no tiene ningún foco en su boca, por lo tanto ha estado de alta a nivel odontológico. Sus exámenes complementarios imagenológicos están totalmente actualizados y analizados. Lo que sí hay que hacer una principal hincapié en que la preparación preoperatoria tiene que ser una evaluación multifactorial en cuanto a su médico tratante, a su nutricionista, en donde podamos concordar y llegar a los niveles glicémicos correspondientes y que su diabetes esté compensada para poder ser sometido a la cirugía de la colocación de sus implantes, para que la tasa de éxito y de sobrevivencia alcance a la misma tasa que pueda tener un paciente sano. Buenas tardes, continuaré con nuestro seminario. En este caso pondremos las consideraciones para la colocación de implante en pacientes en tratamiento con bifosfonato. Si ustedes observan bien la imagen de microscopio, podemos ver en el lado izquierdo un paciente con osteoporosis y en el lado derecho un paciente normal. Podemos ver que la matriz ósea en un paciente con osteoporosis se ve bastante destruida, se ve empobrecida y debilitada. Lo que vienen a hacer los bifosfonatos es evitar que eso suceda y permitir una matriz ósea más fuerte y que se mantenga en el tiempo. Los bifosfonatos son fármacos utilizados para controlar la remodelación ósea, disminuyendo la reabsorción y favoreciendo la permanencia de hueso, evitando que se pierda masa ósea. Su función es inhibir la acción de los osteoclastos y regula la transformación de osteoclastos a osteoclastos, facilitando su apoptosis. La vida media es corta, de 30 minutos a 2 horas. Es por eso que los bifosfonatos se recomienda que sean administrados en la mañana y en ayuno. Pueden permanecer 10 años en el hueso. Podemos ver en la siguiente imagen que las moléculas de bifosfonato se encuentran en verde, ingresan tanto a la matriz ósea y permanecen ahí, como al osteoclasto y lo terminan destruyendo. Por eso es que un tratamiento con bifosfonatos largo, de larga data, va a llevar a un riesgo de que pueda permanecer 10 años en el hueso, inclusive si un paciente dejó de tomarlo hace muchos años atrás. Los bifosfonatos son utilizados para tratar distintas enfermedades. Vamos a partir desde las que tienen menos prevalencia hasta las que son más prevalentes. Está la osteogénesis imperfecta,
la displasia fibrosa, enfermedad de Crohn, enfermedad de Payet, metástasis ósea secundaria o cáncer, mieloma múltiple y osteoporosis. Si se fijan bien, la cantidad de pacientes con osteoporosis es mucho mayor a las pacientes que tienen osteogénesis imperfecta o displasia fibrosa. El mecanismo de acción de los bifosfonatos es que son compuestos sintéticos que tienen una estructura química similar a la del pirofosfato inorgánico, que es el regulador endógeno del metabolismo óseo. Son dos moléculas de fosfato unidas a un átomo de carbono y tienen gran afinidad por los cationes de calcio. Los osteoclastos son las células objetivo de los bifosfonatos. Los osteoclastos, cuando están remodelando huesos, expresan en su superficie un catión calcio, y lo que hacen es ser señalética para los bifosfonatos, es decir, ahí llegan. Ellos actúan directamente sobre los osteoclastos y son internalizados a los osteoclastos a través de endocitosis. Y lo que hacen dentro de ellos es inhibir la enzima farnesil-pirofosfato sintetasa, interrumpen el tráfico de vesículas, la formación de la membrana osteoclástica, que es la que se encarga de desintegrar el hueso, y también de esta manera inhiben el reclutamiento y la función de los osteoclastos. En la siguiente imagen, en la imagen A, podemos ver el funcionamiento normal fisiológico del remodelado óseo, donde tenemos fibroblastos y osteoclastos que cuando se produce el remodelado óseo destruyen, y una vez que termina el remodelado óseo llegan los fibroblastos, o sea, los osteoblastos, a producir la aposición de hueso. En el caso de un paciente en tratamiento con bifosfonatos, y una vez que recibe las activaciones de osteoclastos, para activar los osteoclastos a través del RANKL, el bifosfonato es introducido, a través de endocitosis al osteoclasto, y luego se produce la apoptosis de este, favoreciendo que la matriz ósea permanezca y que los fibroblastos, que los osteoblastos también permanezcan en el hueso. Y eso permite una matriz ósea más densa y que perdure más en el tiempo. En la siguiente imagen podemos ver todos los factores y mediadores que participan en la remodelación ósea. Podemos ver en verde los caminos que estimulan o favorecen una acción, y en rojo las inhibiciones. Es por eso que un osteoblasto va a producir OPG en gran cantidad y RANKL en gran cantidad. ¿Por qué? Porque una vez que, como este es un proceso de retroalimentación entre osteoblasto y osteoclasto, una vez que ya se formó matriz ósea, en un paciente enfermo que tiene alteradas las cantidades de RANKL, que se expresan en mayor cantidad, hace que mayor cantidad de osteoblastos se activen y produzcan más reabsorción de hueso. Es por esto que los bifosfonatos, a través de la sangre, llegan al osteoclasto y producen la apoptosis de este, permitiendo que se genere mayor cantidad de osteoblastos y que permanezca matriz ósea. Bifosfonatos de uso en Chile. Aquí tenemos distintos ejemplos de bifosfonatos que se usan en Chile. Los más comunes son el Aldrox, el Olaldren, que también tienden a ser los menos potentes, y estos son comprimidos. Y en ampolla, inyectable, intravenoso, está el ácido ivantrónico en algunos casos, el ácido zoledrónico, que es el más potente. En la siguiente tabla damos a conocer las acciones, el nombre comercial, la posología y las consideraciones de cada bifosfonato que se comercializa. Están ordenados desde la mayor potencia hasta la menor potencia. La mayor potencia tiene mayor efecto y a la vez mayores complicaciones en caso de tratamiento de implante. En el caso del zoledronato, como ácido zoledrónico o el Densis o Stolker, es una ampolla que contiene 4 gramos de ácido zoledrónico y es un bifosfonato intravenoso que se administra una vez cada 3 o 4 semanas según la orden del médico. El pamidronato, que también es un bifosfonato intravenoso, también una vez cada 4 semanas, y también se vende en ampolla. El ivandronato y el alendronato son comprimidos, uno de 150 miligramos y el otro de 70 miligramos, y su administración también es una vez al mes. El riesgo principal
de un paciente que usa bifosfonato, solo por el hecho de usarlo, es la osteonecrosis de los maxilares. En estas imágenes podemos ver cómo una úlcera que se expone en la cavidad oral, expone hueso, produce mucho dolor y comienza a infectar el tejido. Esta osteonecrosis de los maxilares es secundaria al uso de los bifosfonatos, sin embargo, no es tan común. Tiene un porcentaje de aparición cerca del 0,1%, al 1%, al 3%, de acuerdo a las últimas investigaciones. Por lo tanto, no todos los pacientes van a tener esta consecuencia. Sin embargo, cuando lo consideramos en tratamientos quirúrgicos, ahí las complicaciones y las contraindicaciones son más importantes. La osteonecrosis de los maxilares, según la Asociación Americana de Cirujanos Maxilofaciales, es una condición de hueso necrótico expuesto en la mandíbula o maxilar que persiste por más de 8 semanas en un paciente que toma o ha tomado algún bifosfonato. Y lo más relevante es que no tiene que tener historia de radiaciones terapéuticas. Para que se produzca una osteonecrosis en los maxilares, es más prevalente, según la evidencia, cuando estos bifosfonatos han sido intravenosos, es decir, como el ácido zoledrónico, cuando el uso de bifosfonatos orales ha sido por más de 3 años continuo, cuando hay terapia concomitante de glucocorticoides, cuando hay patologías de base no controladas y cuando hay traumas e infecciones. Esos son factores que aumentan el riesgo de un paciente para producir osteonecrosis. En el caso de implantes, los pacientes en tratamiento con bifosfonato han sido sometidos a implantes, presentan menor osseointegración. Son más prevalentes a la pérdida en implante producto de la menor osseointegración. Y son más prevalentes a presentar osteonecrosis de los maxilares, sobre todo asociado a patologías de base. Es importante que el paciente siempre tenga una buena anamnesis y una buena planificación. Cuando un paciente ocupa o está en tratamiento de bifosfonato, las consideraciones quirúrgicas son esenciales y van a determinar si es que el paciente es viable o no para ser candidato a un implante. Tenemos que dentro de la epidemiología de implantes dentales con pacientes en baja prevalencia, de 0,1 al 0,1% que usan bifosfonato. Al realizar una exodoncia, aumenta el 3% en la prevalencia de osteonecrosis. Al disminuir la remodelación ósea y la angiogénesis, los osteocitos deficientes y la matriz ósea alterada sin suficientes nutrientes ni mediadores se necrosa y produce fístula y expone el hueso. Se observa principalmente en maxilares, sobre todo en la zona posterior de la mandíbula. La diferencia entre la osteoradionecrosis es que esta siempre se da en pacientes que tienen alguna patología cancerígena y son expuestos a radiación. Ahí es donde se produce la diferencia entre una osteonecrosis y una osteoradionecrosis. Para llevar un mejor programa, una mejor planificación para el paciente que va a recibir un implante, se pueden tomar exámenes de laboratorio. Sin embargo, no hay ningún examen que sea totalmente concluyente ni 100% efectivo. Pero se puede tomar como referencia, como guía, el perfil bioquímico de marcador de remodelado óseo del colágeno tipo 1, del telopéptido C terminal. Este examen de laboratorio mide la cantidad de hueso que es reabsorbido, hueso que es remodelado y que se encuentra en el torrente sanguíneo, que se encuentra en el hueso, en el remanente de hueso que se tienen en el perfil. Lo ideal es que se encuentren niveles menores de 100 picogramos por mililitro. Tenemos que el test, cuando se encuentra mayor a 150, es un riesgo alto de producir osteonecrosis. Cuando está entre 100 y 150, es un riesgo moderado. Cuando el test de remodelado de colágeno tipo 1 se encuentra menor a 100, se ha evidenciado que tiene un menor riesgo de producir osteonecrosis. Sin embargo, la Sociedad Americana para la investigación de huesos minerales ha dicho que esto no es concluyente, sin embargo se puede utilizar. Las consideraciones más importantes de los implantes es que
el control de patologías de base, profilaxis, antibiótica, tienen que estar controladas. Se puede hacer una profilaxis con 2 gramos de amoxicilina 1 hora antes del tratamiento y según la Asociación Americana y la Asociación Canadiense de Cirujanos Maxilofaciales, establece que podría darse, según el caso del paciente, una terapia antibiótica 14 días después de una vez colocado el implante. Los pacientes en tratamiento con bifosfonatos intravenosos no son recomendables, no son candidatos para recibir un implante. En caso de que un paciente inicie con tratamiento de bifosfonato intravenoso, se recomienda que al menos sea 20 días antes de la colocación del implante. Se recomienda que en caso de pacientes con bifosfonatos orales tengan un tratamiento menor a 5 años. Los bifosfonatos orales se recomienda la suspensión por 3 meses antes de la cirugía y 3 meses después de la cirugía implantológica, si es que la condición del paciente lo permite. Las recomendaciones quirúrgicas de la Sociedad Española de Cirugía Vocal son realizar previamente toda la ontología conservadora, realizar un combi para objetivar las zonas previas a la cirugía, realizar una profilaxis antibiótica, extremar la precaución en pacientes periodontales y fumadores, extremar la precaución en pacientes con tratamiento de esteroides. El fresado tiene que ser con abundante irrigación. Se tiene que despejar poco colgajo o sería lo ideal ocupar la guía quirúrgica y sin colgajo. Fresar sin grandes cambios de diámetro, es decir, usar la fresa en secuencia que sea mayor cantidad de fresas y que ese fresado sea el mínimo posible, que se vaya agrandando de a poco el diámetro. Utilizar los implantes cortos para que la cantidad de hueso disponible se mantenga sana al fin de no traumatizar mucho hueso. Usar el menor torque de inserción posible. Conclusiones. Podemos decir que la anamnesis, el diagnóstico y la planificación son trascendentales para todo el procedimiento quirúrgico rehabilitador. Las complicaciones más comunes en pacientes fumadores son la pérdida del implante, la infección postoperatoria y la pérdida ósea marginal. En pacientes diabéticos se evidencia una osseointegración limitada que puede llevar al fracaso, la rehabilitación junto con la pérdida del implante y la infección de la zona. Y en caso de los bifosfonatos es recomendable que el paciente que tenga bifosfonatos orales tenga un uso menor a 3 años, ideal a 5. Se ha evidenciado que en casos más de 5 años, aunque sean bifosfonatos orales, también tienen alta incidencia de osteonecrosis. Sin embargo, todas las medidas y todas las acciones preventivas van a ayudar a un correcto accionar quirúrgico. Muchas gracias.